Bienvenidos a Cancer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Carla Bermúdez, hematóloga. Y el día de hoy les platicaremos sobre un tema que puede ser parte de los efectos adversos de las quimioterapias o de los tratamientos que usamos y que pocos efectos adversos son tan temidos como este, que es la náusea y el vómito. Sí. Sí, siendo un síntoma muy común, todos hemos tenido náusea en alguna ocasión y sabemos que es lo molesto que es, pero definitivamente pues, nuestros pacientes cuando van a ser llevados a un tratamiento como los que ustedes aplican, ¿no? En este caso, pues Diego y Carlita, que son especialistas en todo este tipo de tratamientos, pues la náusea desafortunadamente es muy común, ¿no? Y hablando de esto, o sea, ¿hay diferentes tipos de náusea? ¿Todos son iguales? ¿O cómo lo podemos describir para nuestra población? Primero quitaría la parte de desafortunadamente, porque justo esa es la idea que tiene mucha gente, de que es algo muy malo y muy común, y en la actualidad ya no es así. O sea, lo que siempre ven en la tele de la persona que está recibiendo quimio y que está tirada en el baño o en su casa y que no para de vomitar, y eso solo pasa en las películas. O sea, cuando usamos los esquemas de premedicación, que más adelante hablaremos cómo se deben usar, el riesgo es muy bajo y no es tan común. Entonces, uno de los primeros mensajes que les damos a los pacientes que van a empezar con una quimioterapia es que no se comparen o que no vean o no piensen que les va a pasar lo de las películas, que en la película es lo más extremo. Y esta clasificación de náusea y vómito inducidos por la quimioterapia, pues de forma general podemos decir que hay como 3 tipos, que es la náusea aguda, que es la que se presenta en las primeras 24 horas de la aplicación del tratamiento, la náusea tardía o retrasada o retardada, que es después de las 24 horas, y otra que es la náusea anticipatoria, que esa, como su nombre lo dice, por lo general lo presenta gente o los pacientes que están con las quimioterapias días antes de que le toca su siguiente tratamiento, por lo general porque tuvo quizá una experiencia no tan agradable con el primero. Pero de forma general esos son como los tipos. Ok. Y de alguna manera, Diego, ahí, o Carla, o sea, es como, ¿alguna es más común? O sea, ya nos escribiste según el tiempo, ¿no? De que en agudo, al posterior del tiempo, ¿alguna es más frecuente en los pacientes o dependerá mucho del tipo de tratamiento que se le aplicó? Digo, más o menos para la gente en general. Sí, eso es muy variable porque depende de cada esquema de quimioterapia y de cada paciente. Que de hecho el siguiente punto yo creo que sería bueno como hablar porque existen diferentes factores de riesgo. Sí. O sea, y de eso, Carla, ¿nos puedes platicar? Sí, o sea, lo podemos clasificar de acuerdo al porcentaje de presentación como riesgo pues moderado, que es aquellos que si le pones un medicamento, tú sabes que en más del 90% estos pacientes pueden presentar... El alto, ¿no? Ajá, el alto, perdón. Pueden presentar pues náuseas, ¿no? Luego seguiría el que es el moderado, que es del 30 al 90% de riesgo de que si le das este medicamento pueda presentar náusea o vómito, ¿no? Y luego están aquellos que son del riesgo leve, que pueden presentar náusea en un 10%, y los de muy bajo riesgo, que es en menos del 1%, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos determinar si nuestro paciente va a tener o no riesgo de tener náusea, y de acuerdo a eso podemos utilizar los diferentes medicamentos. Entonces, podemos anticiparlo ya de acuerdo al tipo de quimioterapia. Por dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, valga la redundancia, en hematología nosotros utilizamos un medicamento que se llama ciclofosfamida, y por ejemplo, es un medicamento que se clasifica en aquellos de alto riesgo. Entonces, si tú das una dosis de ciclofosfamida por arriba de 1500 miligramos por metro cuadrado, tú sabes que esas dosis es muy probable que este paciente pueda tener náuseas, ¿no? Y así con diferentes medicamentos. Se podría decir que cada esquema tiene como una clasificación, ¿no? O cada medicamento, mejor dicho, tiene una clasificación como de qué tanta posibilidad tiene de dar. Sí, claro, y también las dosis.
Claro. O sea, también depende de la dosis, ¿no? Porque cuando es una dosis más baja de ciclofosfamida, ya lo puedes poner en riesgo moderado. Entonces, ¿no? dentro de los factores de riesgo podemos decir que dependerá mucho de la dosis y del tipo de tratamiento que se utilice, ¿no? Cada medicamento es distinto. En cuanto a la ¿Algún otro clasificación. factor, Diego? Sí, o sea, el principal factor de riesgo es el que es atribuido al esquema de quimio. Medicamento. Y esto, como en un intento de homologar todo eso, fue que desde el 97 se hizo como un consenso de esta clasificación que dice Carla del riesgo alto, moderado, bajo, mínimo. Y en el 2004 hubo otro consenso donde se modificó un poco para más o menos llegar al que tenemos en la actualidad. Obviamente, con todos los medicamentos que salen, pues cada vez nuevos, todos estos se van agregando en estas listas. Y también hay guías internacionales que son como de soporte, pues de soporte médico, o guías ya sea americanas o europeas, donde nos dan pues algunas recomendaciones de estos esquemas, donde pues nosotros por lo general pues antes de usar un medicamento tú puedes ver en qué categoría de riesgo está y ahí va la premedicación. Los otros factores que pueden influir en las personas es, se ha reportado que es más común en mujeres o en personas jóvenes comparado con adultos. También en personas que tienen como historia de uso o abuso de alcohol, ellos se ha reportado que tienen menos náusea que los que no. No es una invitación para que tomen, pero, o sea, ya una vez que empezaron el tratamiento, quizá ellos tienen o pueden experimentar ese riesgo. Por la tolerancia, ¿no? Sí, sexo femenino también. Y lo otro de que platicamos antes de cuando te pasa en el embarazo. Ah, sí, claro, las personas, o sea, las mujeres que han tenido ya náusea, esta náusea que se llama del embarazo en las mañanas, esas mujeres que han tenido estos síntomas, es más probable que puedan presentar náusea asociada al tratamiento. Así es. Entonces, pues ya nosotros al tratar a un paciente vamos a ver todos estos factores y ya podemos determinar el riesgo y qué tanta probabilidad de que puedan presentar o no náusea con el tratamiento. Sí, y los otros factores que también pues cabe mencionar es muchas veces el paciente antes de que empiece el tratamiento quizá ya tiene náusea porque puede ser la manifestación de muchas enfermedades o puede ser un síntoma. Entonces a veces tienen mucho miedo a que por la quimio van a tener náusea y vómito cuando quizá desde la premedicación y la quimio ese síntoma como otros que puedan presentar pues se puedan quitar, ¿no? O sea, hay otros factores que pueden interferir en este riesgo o que ya estén presentes, como puede ser pacientes que tienen algún problema intestinal como de alguna obstrucción o algún problema en el estómago de que está como medio lento, el uso de algunos otros medicamentos como los opioides que son muy buenos para quitar el dolor, pero a veces también pueden darle náusea a los pacientes, el tipo de, a veces de metástasis, por ejemplo, la que platicábamos en un episodio hace poco de metástasis cerebrales, una manifestación o un síntoma es que de repente tienen mucha náusea o vómito. Sí. Entonces son como que más variables que tenemos que ver, además de la quimio, que quizá pueda ser el más importante porque en base a ese es que ponemos el esquema de premedicación, pero tenemos que ver como que más factores que puedan estar contribuyendo porque también depende de eso, es el esquema de premedicación que usamos. Sí, claro. Hay esquemas que tenemos orales o intravenosos que dependiendo de la tolerancia o de la capacidad de pasar alimentos paciente. Y eso, es de que preferimos usar uno o el otro, ¿no? Sí, sí. Aquellos pacientes también deshidratados, que tienen algún problema renal y tienen uremia. Y esos, pues, sabemos que cuando lleguen a la consulta, pues ya van a tener náusea, ¿no? Antes de que tú ya inicies la quimioterapia. Sí, claro. Al y final lo podemos tratar. Es algo complejo, ¿no? Porque la náusea puede ser una manifestación de muchas cosas, ¿no? Exacto, y no siempre tachar nada más la quimio es la causa de la náusea, ¿no? Así es. Y en cuanto a ya hablando ustedes de que, bueno, tienes un paciente que ya viste unas banderas rojas, ¿no? De que a lo mejor mujer joven que tuvo muchas náuseas en su embarazo, que dices, va a ponerse un esquema con un medicamento que pudiera causarle mucha náusea. ¿Qué formas? Ahorita lo comentó Diego muy como superficial, ¿no? O sea, que hay esquemas de premedicación orales, que hay esquemas de premedicación. Sí, me gustaría que le platicaran un poquito más a la población. Sí, pues lo preferible es, por ejemplo, en mi caso, que a veces utilizamos una combinación de muchos medicamentos. Entonces, lo ideal es que también para tratar la náusea
utilicemos combinación de medicamentos para que cada uno de los medicamentos vaya actuando sobre una vía diferente y sea más efectivo pues el resultado, ¿no? Entonces también, o sea, anteriormente no se tenía mucho conocimiento y no había pues muchos medicamentos para esto, entonces solo se utilizaba uno o quizá dos y pues ahorita en la actualidad tenemos bastantes medicamentos y lo ideal se ha visto que es hacer combinaciones de ellos. Uh-huh. Sí, y bueno, en ese punto, hace un momento Carla también comentaba lo de el ejemplo de la ciclofosfamida. Digo, para la gente que nos escucha, por comentar, quizá valdría la pena algunos de los medicamentos como que tienen este riesgo alto, moderado, de los que se usan más comúnmente. Y por ejemplo, en el riesgo alto de los que nosotros usamos, así como el clásico o el que está catalogado como de náusea o vómito por excelencia, el cisplatino. Entonces, si están recibiendo un esquema con cisplatino, ese esquema debe de tener una premedicación, como ahorita la platicamos, pero con toda esta combinación de nuevos medicamentos. Un esquema que se usa muy comúnmente en mujeres con cáncer de mama es la combinación de la doxorubicina con ciclofosfamida, que ese también es otro esquema de riesgo alto. O sea, todas estas personas que reciben ese esquema deben de recibir una premedicación para este riesgo alto. Y la doxorubicina, cuando lo usamos por sí sola, también depende de la dosis. Todos los medicamentos, por lo general los de la quimio, que los calculamos por metro cuadrado de superficie o miligramos por metro cuadrado. Cuando la doxo lo usamos a más de 60, que por lo general eso lo usamos en sarcomas, ese es un riesgo hematogénico alto. Cuando lo usamos de 60 para abajo, solita, puede ser un riesgo moderado. Y pues los otros que podríamos incluir en ese alto es el carboplatino, que cuando lo usamos a dosis un poquito altas, no me voy a meter en tecnicismos, pero cuando lo usamos a dosis más altas, ese también es riesgo hematogénico alto. Y no sé, de hematología, Carla, si quieres comentar algunos de los medicamentos claro, o de los esquemas que tengan riesgo alto. Principalmente, como lo mencioné así, ciclofosfamida y luego también riesgo moderado, la doxorubicina, que también es un medicamento que utilizamos. Más abajo la vendamustina, y ya pues de muy, muy bajo riesgo quizá la bleomicina también. O sea, sí tenemos como muy bien clasificado en qué medicamento te va a dar más riesgo. El tema también es que aunque sean de riesgo mínimo, como utilizas combinaciones de medicamentos, pues ya. Entonces, generalmente los combinas con algunos que sean de alto riesgo. Y, por ejemplo, ahorita que están aprovechando que mencionaron diferentes medicamentos que pueden generar este riesgo alto o moderado, por ejemplo, si ya tienes un esquema que va a ser un medicamento alto, la premedicación tiene que ser intravenosa, por ejemplo, más fuerte. No, digo, lo comento porque yo al menos, pues yo soy quirúrgico, ¿no? No tengo ni la menor idea de qué, pero me imagino que si es de alto, pues quizá optes por IV. Y si es moderado, oral, no sé, o sea, pregunto pues. Es variable, porque ya comentaba Carla, hay diferentes vías que influyen en la causa de esa náusea o vómito. Hay vías que les decimos que son como centrales y otras vías como periféricas. O sea, las periféricas más como en el tubo digestivo, las centrales más como en el sistema nervioso. Y hay diferentes sustancias que cuando se alteran, pues pueden producir esa náusea o vómito. Entonces, estos medicamentos que usamos, por lo general bloquean o tienen efecto en alguno de los receptores o de esas sustancias para disminuir ese riesgo de la náusea y vómito. Entonces, ahí tenemos diferentes categorías. Tenemos a los antagonistas de neurocinina 1, que por mencionar algunos nombres, hay uno que se llama Prepitan, otro que se llama Netupitán, de los que tenemos, por ejemplo, y usamos muy comúnmente en nuestro país. Luego están otros que en grupo general, pues les decimos los cetrones, ¿no? Por no meternos a las cosas de los mecanismos de acción, pero pues está el palonocetrón, ondancetrón, granicetrón. Y otro que es muy utilizado, porque también es muy efectivo, son los esteroides, que principalmente usamos la dexametasona. Sí. Algo importante mencionar en eso es que, por ejemplo, algunos de los esquemas que usamos en hematología ya llevan esteroide dentro del esquema, entonces ahí pues ya te puedes ahorrar el uso de la dexametasona porque utilizas dosis altas de prednisona, ¿no? Entonces, pues si las guías te orientan a que, bueno, si ya estás utilizando prednisona, pues puedes omitir el uso de corticoide, ¿no? Y ahí ya dependiendo de este riesgo es que ves cuáles de estos medicamentos tienes que combinar. Por ejemplo, en los de riesgo hematogénico alto,
que son esos que ya comentaba Carla, de más del 90% de posibilidades de generarte vómito. Ahí, pues, usamos la combinación de uno de cada de esos grupos, o sea, de 3 medicamentos al menos, o sea, combinamos los 3. Y con eso se ha visto que este riesgo de náusea, contradictorio de lo que pensaba mucha gente, no es tan común. ¿Me incluyo? O sea, cuando los estudios clínicos que evalúan estas combinaciones, por lo general, algunos de sus objetivos es que cuando tienen el tratamiento, que el paciente no tenga vómitos o que no requiera antieméticos de rescate. Porque tú puedes usar el esquema antes de la aplicación y por lo general tú le dices al paciente, si pese al esquema tiene náusea o vómito, puede tomar tal o tal medicamento. Entonces, una forma de evaluar qué tan eficaz son estos medicamentos es que no tengan vómito y que no tengan necesidad de rescates. Y, por ejemplo, con estas combinaciones de 3 medicamentos, se ha visto que las posibilidades de que no pase eso son entre el 70 y 80%. Entonces, la mayoría de la gente no lo va a tener. Por eso es que decimos que algo que ha cambiado mucho en onco y en hemato, o sea, con estas quimioterapias, no solamente son nuevos medicamentos, sino también es todo el tratamiento que hay de soporte para que este tratamiento sea mejor tolerado, tenga menos efectos secundarios y que este efecto de la náusea y vómito pues no los lleve al miedo de no querer tratarse o de no querer recibir un tratamiento que puede ser efectivo y que puede ser bien controlado. Y pues mencionando un poquito acerca de la elección del medicamento, pues también de acuerdo a las características del paciente. Hay pacientes que no toleran vía oral, entonces en ese caso vamos a utilizar intravenoso, o aquellos pacientes que no sean muy apegados a los tratamientos orales, también podemos utilizar algunos que sean IV, que tengan una vida media más larga que los que se toman vía oral. Entonces también podemos nosotros como clínicos ver las características del paciente. Exactamente, y adaptarlo al paciente. Y de todos los grupos hay medicamentos tanto en formulación vía oral o IV, entonces podemos tener combinaciones de estos 3 grupos dependiendo ya las características de cada quien. Y el otro punto también pues es cuando usamos esquemas de muchos medicamentos, hay esquemas que no ponemos en un día, ¿no? Que es la otra cosa que se pueden poner en varios días. Y aquí también tenemos que ver cuál es el mejor esquema de premedicación cuando es un esquema que se pone en 2, en 3 o hasta en 5 días. Entonces, son muchas las variables. Por ejemplo, lo separan. O sea, es una opción sería pregunto, o sea, como que lo fragmentan. O lo van ajustando, dices, pues le pongo hoy. Bueno, cada paciente es distinto, sí, ¿no? pero ahí también depende del riesgo hematogénico. O sea, por lo general, la premedicación es antes del tratamiento. Entonces, lo que puede cambiar es que si quizá usaste la Prepitan, que es de una tableta, o sea, la Prepitan, la formulación oral son 3 cápsulas. La del día 1 es una que tiene una dosis mayor y el día 2 y 3 es una dosis menor. Entonces, si estás optando, por ejemplo, por ese esquema en un paciente que se va a aplicar un esquema de 3 días, pues con ese le das una pastilla antes de cada aplicación, además del esteroide y del cetrón, en caso de que sea un riesgo alto, porque es cuando usamos esos Aprepitan o Netupitán. Cuando quizá es un riesgo hematogénico moderado y se pone en 5 días, quizá no vas a poner ese Aprepitan o Netupitán, vas a ponerle un cetrón y un esteroide los 5 días antes del tratamiento, o incluso dependiendo del cetrón. Por ejemplo, si es el palonocetrón que tiene una vida más larga, a veces no lo pones los 5 días, lo pones al día 1, 3 y 5, no sé. O sea, hay diferentes formulaciones dependiendo también de la duración. Y también para diferentes bolsillos. Sí. O sea, hay para todos. La verdad es que... Hay que saberlo adaptar, ¿no? Y aplicarlo a cada persona. Sí, claro. Y la otra cosa importante es que la premedicación no acaba el día del tratamiento. O sea, los pacientes que reciben un esquema con un riesgo hematogénico alto o moderado, por lo general, días posteriores a la quimio, tienen que continuar con algún medicamento, que por lo general es el esteroide, esa dexametasona que tenemos en vía oral. Por lo general usamos una dosis. Si es un riesgo hematogénico alto, puede ser hasta 4 días después. Es decir, si fuiste un lunes a tu quimio, de martes a viernes te vas a estar tomando una dosis que nosotros te indicamos o que tu médico te indica para cubrir ese riesgo de que no tengas ni la náusea ni aguda ni tardía. Si tienes un esquema de riesgo hematogénico moderado, por lo general, después de la aplicación, son al menos 2 días más del esteroide. Y
eso a veces es como un error común, que aunque se lo digas, o sea, tienes que enfatizar, o si te lo están diciendo tus médicos, que te tomes un medicamento al día siguiente, porque luego pasa que al día siguiente, no, pues es que no tenía náusea y pues no me lo tomé. Y entonces a la semana empieza con náusea y vómito y no puede comer, o a los 3 o 4 días, por un decir. Entonces sí le tienes que decir, o sea, este esquema es preventivo y hay que tomarlo completo para que haga el efecto que queremos. Claro, al final una parte es lo que la indicación, ¿no? Y la otra es el compromiso de los pacientes de cumplir, ¿no? También los esquemas. Y por algo se está diciendo, ¿no? Y bueno, quizá por comentar lo de los otros riesgos, o sea, en el riesgo alto pues combinamos todos, ¿no? Sí, claro. Y también ya tenemos otras opciones, por ejemplo, la olanzapina que platicábamos antes de empezar. Sí, los antipsicóticos, ¿no? Que es un medicamento también que con dosis de 5 o 10 miligramos también te puede ayudar en estos pacientes de riesgo metogénico alto. De hecho, es uno de los estudios que ha reportado estas respuestas de 80 y tantos % es con la adición de olanzapina. Eso es otro esquema que hay que usar, pero bueno, ese es un medicamento que sí tenemos que ver más interacciones y más características del paciente. ¿No? Sí. Y en el caso, por ejemplo, del riesgo moderado, pues aquí por lo general nada más usamos el cetrón y el esteroide. En los casos de riesgo bajo, por lo general solo usamos uno de los lo dos. que sea. Y en esquemas de riesgo mínimo, pues ahí no se recomienda que usemos, a menos de que el paciente pues tenga quizá náusea por alguna de las otras condiciones que veíamos como factores de riesgo, pues tampoco no vas a dejar que esté ahí todo el día con náusea. O sea, no lo premedicas, pero si ya presenta, pues podemos dar el tratamiento. Y aparte, bueno, yo creo, me imagino que también una vez que pasa la primera aplicación y más o menos ves cómo es el comportamiento del paciente y todo, ya más o menos vas preparándote para el siguiente, ya sabes cómo se comporta, a lo mejor qué medicamento le funciona mejor y pueden cambiar la herramienta, ¿no? Yo creo. La verdad es que sí. Sí, pueda que es un paciente de un riesgo metogénico moderado, pero quizá con el primer ciclo tuvo mucha náusea, incluso llegó a vomitar pese a que siguió todas sus indicaciones, y es porque tiene otros factores de riesgo, ¿no? Quizás es alguien muy joven, o tiene algún problema ahí en el tubo digestivo, o tiene lesiones en el cerebro, o sea, tiene más factores que dices, pues, aunque él ya diga eso, o sea, él está experimentando más molestias, hay que ajustarlo quizá como a un riesgo alto, ¿no? Claro. Y luego, algo que también es como común, digo, esto que mencionábamos ahorita de los nombres de los medicamentos era más para que escucharan algunos ejemplos, porque luego también pasa de que ante cualquier esquema, pues quieren que premediquemos, ¿no? O sea, o que dejes un esquema para náusea y vómito, por ejemplo, en un esquema que tenga un riesgo mínimo. Algunos de los medicamentos que usamos mucho en onco, que están muy de moda, es la inmunoterapia. Así Entonces, la inmuno, por lo general, todas las inmunos son de riesgo metogénico mínimo. Mínimo, sí. O sea, menos del 10% van a experimentar náusea y vómito. Entonces, en esos esquemas no se recomienda que haya premedicación, a menos que el paciente pues ya haya presentado o le deja sus dosis de rescate, ¿no? O tenga sus factores de riesgo, ¿no? O tenga sus factores, porque luego pues también no es necesario que con un esquema de riesgo mínimo le pongas los tres medicamentos. Y luego, ojo ahí, porque uno de los medicamentos que usamos en la premedicación, el esteroide, o sea, los esteroides por lo general siempre tenemos mucho cuidado con la inmuno, porque a partir de cierta dosis se ha descrito que la eficacia puede disminuir. Entonces, si tú te lo estás tomando, te lo están prescribiendo el esteroide y estás con inmuno como parte de la premedicación, pues eso no está bien, porque quizá le estás quitando el efecto al tratamiento. Sí, tienen que ser casos muy, muy selectos, ¿no? Sí, claro. Cuando lo combinamos con quimio, o sea, cuando combinamos la inmuno con quimio, ahí tenemos que usar el esquema de acuerdo al que tiene el riesgo metogénico más alto, que pues, sería la quimio, ¿no? O sea, si usamos la inmuno combinada con platino y pemetrexed, por ejemplo, que lo usamos en pulmón, o con un platino y un taxano, que también hay combinaciones de inmunoneoplasias, pues obviamente ahí vas a premedicar la quimio y ahí pues no hay problema. Pero sí, todo debe ser muy bien consensado, muy bien dirigido por alguien de eso. Pues sí, o sea, no sé si decirle consensado dirigido, porque creo que más bien hacerlo de forma efectiva, pues es como está paciente, escrito. Hay pacientes distintos, ¿no? Porque como tú lo decías, hay pacientes con inmunoterapia que a lo mejor dependen de un medicamento como corticoide, una enfermedad reumatológica, y pues tú lo tienes que ajustar, ¿no? O sea,
Sí, pero ahí, por ejemplo, ya te estás metiendo en un terreno peligroso porque por lo general los pacientes, por lo general los pacientes que tienen una enfermedad reumatológica están excluidos de los protocolos de inmunoterapia. Y para usar una dosis de para usar inmunoterapia en pacientes con enfermedades reumatológicas, deben de tener una dosis de prednisona de 10 miligramos o menos, o su equivalente de otro esteroide, o que no tengan más de 2 inmunosupresores. Entonces hay gente que nada más por características de otras enfermedades ni siquiera pues usamos ciertos tratamientos. O sea, está dependiendo también del tipo de enfermedad autoinmune. Luego invitamos a alguien para hablar de eso. Es algo muy interesante. Pero sí, ese es un terreno... digo porque justo en las charlas previas de los meetings es algo como que está en auge, ¿no? De que antes decías, es un no rotundo. Ya no es un no rotundo, ¿no? Ya hay ciertas peculiaridades, ¿no? Pero bueno, sí, pues vamos a la parte de... Y en cuanto ¿algo natural? Sí, aquí ya hablamos de algunos medicamentos. Creo que quedó muy claro como que hay muchas alternativas, ¿no? Pero también, pues, como siempre, ¿no? Siempre está la comadre, ¿no? O existen algunas maneras de fuentes naturales que nos pueden ayudar a prevenir la náusea. No sé qué saben de esto alternativo, como entre, no sé. Pues se ha descrito que el jengibre, o sea, no voy a decir la vía ni voy a recomendar lo que lo usen, pero pues hay algunos estudios de tipo casos y controles con jengibre, con el uso de jengibre, en donde lo comparan con placebo y que ha tenido pues cierta efectividad. Entonces, placebo es compararlo con algo que, para la persona en general, es con algo que no necesariamente va a cubrir para la náusea, ¿no? Puede ser agua, puede ser algo que no tiene que efecto, pues. Sí. Y ¿algún otro, Diego, tú que...? Digo, en las terapias alternativas, que es algo muy, muy común, o sea, terapias alternativas que se han recomendado o que hay algo de evidencia, está la hipnosis, está la acupuntura, está la aromaterapia o terapia con música, que eso lo podemos ver así, creo que en el episodio de terapias alternativas platicamos que es de las recomendaciones que están, por ejemplo, en la Clínica Mayo para como terapias alternativas para náusea y vómito. La otra parte, ¿no? Terapia conductual o terapia, y que esa sirve mucho como para la náusea anticipatoria. Sí. Sí, porque uno de los factores de riesgo es las personas que tienen estrés o están ansiosos o ansiedad. Entonces, si tú manejas esa parte previa a la quimioterapia, quizá quites este factor, ¿no? Sí. Y otras como de las naturales que veíamos, además del jengibre, o sea, hay como estudios ahí también de casos y controles de que con naranja agria, y hay otro por ahí con algunos test, que hay uno que pues lo voy a mencionar porque no para que lo usen, sino para decir que no, porque luego también la gente lo usa porque alguien le dice, no, es que este te va a ayudar para la náusea y vómito. La famosa hierba de San Juan, o sea, está ahí de que puede ayudar para náusea y vómito, pero es de las hierbas más tóxicas para el hígado. Entonces, o sea, no, si te lo dan porque tienen náusea y vómito, no. Digo, estas terapias alternativas, pues hay reportes de que pueden funcionar, pero pues también, además de los medicamentos que usamos en la premedicación, o sea, los días posteriores, tenemos medicamentos que pueden ser muy efectivos para controlar la náusea y vómito. Claro. O sea, no está peleado de que puedas agregarle tú algo alternativo o complementario, pero pues hay tratamiento con evidencia suficiente para que te quite el problema. Claro. Digo, las otras quizás está bien, ¿no? O sea, sí, pues terapia, música, ¿no? No va a afectar. Te puedes tomar tu ondansetron y puedes estar con tu acupuntura. Respiratorio, exacto. Sí, terapia. Exacto. O sea, quizá no están peleadas, pero eso alternativo debe ser más bien complementario. O sea, no lo debe sustituir. Exacto. Como de base. No son suplementos. Son complementos. Son complementos. Ok, pues bueno. ¿Algún mensaje de final para los pacientes? Ya vimos que el porcentaje de presentación de náusea va a ser bajo si utilizamos un buen esquema preventivo. Entonces, pues nada, o sea, si tú eres un paciente que está recibiendo quimioterapia y tienes náusea y vómito que son poco tolerables, pues acércate a tu médico, ¿no? Porque hay muchísimas opciones. Sí, y el otro sería quitarse el miedo de que la náusea y vómito en la actualidad es algo devastador. Digo, obviamente si lo experimentan no es algo agradable, o sea, no es algo que
que ni ellos desean ni que nosotros tampoco, pero como dice Carlos, o sea, con un esquema de premedicación efectivo, lo esperado es que la mayoría de los pacientes no lo presenten. Entonces, entre la elección o hacer tu práctica como debe ser, o sea, de que hagas tus esquemas de premedicación como están recomendados y que pues el paciente las otras cuestiones que son de su parte de seguir las indicaciones y de estar en contacto contigo para reportarte si se está controlando, si con lo que tú le diste pese a eso todavía no, o sea, la información, la comunicación y quitarse el miedo. Sí. Y pues yo creo que si estás en alguna institución quizá o en cualquier otro lugar, ¿no? Y no sabes, porque muchas veces la premedicación nadie pregunta qué me estás dando de premedicación, ¿no? O sea, sabes qué es la quimio. O sea, te dicen, te estoy poniendo cisplatino, te estoy poniendo doxorubicina, pero no sabes qué es la premedicación. Entonces, si estás experimentando más náusea o vómito de lo que debería, pues pregunta qué es la premedicación que estás recibiendo y di que ya en el podcast de náusea y vómito escuchaste que quizá te falta algo más. No. Y al final yo creo que no sé si lo hagan de manera rutinaria. Digo, debe en ser. todos lugares, ¿no? O sea, a lo mejor, como tú dices, no lo hacen con todo lo que se necesita para el esquema. Digo, por no hablar mal de ningún lugar, ¿no? Pero, o sea, Sí, claro. digo, al final, que no se queden con ese temor, ¿no? Yo me agrego o me junto con bueno, no me junto, ¿verdad? Más bien me uno a lo que comentaba Diego, ¿no? O sea, es que es algo que, pues, yo no tenía mucha idea de cómo lo manejan, pues, de cómo hacen los esquemas y todo eso. Y al final, siendo uno médico, a veces ignora ese tipo de cosas, ¿no? Y es también parte del podcast es no solamente a la población en general, ¿no? También a la gente. Es un tema que pues prácticamente ustedes solamente ven, ¿no? Todos vemos náusea, pero no de este tipo de que se pueden evitar, ¿no? Y qué bueno que cada vez ha sido los esquemas de premedicación son mejores, ¿no? Sí. Sí. Y pues quizá no solamente es la cuestión a veces de la institución pública, también algo que comentaba Carla al iniciar es el acceso, o sea, también algunos de estos medicamentos nuevos, pues también quizá en las instituciones públicas, pues no es tan fácil de que los consigan en cantidades para todos. Entonces, pues eso sí puede ser un factor que pues nosotros no podemos intervenir ahí, pero pues son otras cosas que pues a veces se quedan fuera de. Recuerda que este podcast es informativo. Si deseas más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. En Canker, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @canker.oncología, YouTube, @cankeroncología y en nuestro sitio web, canker.com.mx. O puedes contactarnos vía WhatsApp al 33 15 19 47 00.